en vivo y en directo a través de nuestro Amanecer Cartagenero en esta semana corta pero lleno de actividades en la ciudad de Cartagena, como dicen por ahí, corta pero sustanciosa, porque debemos aprovechar cada minuto, cada instante, cada momento. Hace poco escuchaba a alguien decir que personas pequeñas, realizando acciones pequeñas, pueden lograr grandes resultados y realmente está en nuestras manos, ¿no? Depende de nosotros. Hace un rato conversábamos sobre el tema de las fiestas de independencia, en que como ciudadanos tenemos un compromiso con la ciudad, con la memoria de la ciudad, con la identidad de la ciudad, y que estamos haciendo porque esa memoria se mantenga viva, porque esa herencia africana de la que hoy decimos sentirnos orgullosos, pues prevalezca en la ciudad, se sienta y se viva en una semana que ya es de fiestas y que realmente poco ambiente se siente, que sea tocarle la puerta, señores, a las casas y a los corazones, al espíritu festivo, al espíritu alegre que tiene toda la ciudad de Cartagena. Alegrón. Y a quien nos visita, el espíritu alegrón, Toñi, como el que tienes tú. No, antes de presentarlo, de verdad, usted acaba de decir algo que me pone a reflexionar en algo. Es como el diccionario. El diccionario está lleno de palabras indiscutibles. Usted coge y al azar, la A, la C, la B, la X, lo que usted coge, y encuentra palabras. Pero más allá de que encuentre palabras, usted realmente lo que va a encontrar son significados. Y a la vida hay que darle un significado. Y tiene que haber una transformación real en la vida del ser humano. Y a veces pasamos por encima de ella, ¿no? Nos pasa como un viento especial y nos toca, pero no lo sentimos. Sino que nos pasa, ¿verdad? Y qué importante es que podamos transformar al ciudadano desde la mente, que el ciudadano lo entienda claramente, que tiene que tener una transformación, un espíritu más activo, más participativo y demás, para que genere identidad y muchas cosas. Pero hay un personaje que lo tuvimos aquí hace un par de años, Carito, estuvo aquí precisamente hablando sobre ese tema de neuroeducación basado en la excelencia, y hoy trae un tema bien interesante que es transformando al ciudadano desde la mente. Y Jimmy está aquí con nosotros en el día de hoy. No el show de Jimmy, no es ese Jimmy. Pues el show de Jimmy lo hará seguro esta noche allá en el Colegio Salesiano, pero por el momento, hoy en este show llamado Amanecer Cartagenero, Jimmy, buenos días, bienvenido nuevamente. Gracias, Karen, un verdadero placer estar nuevamente acá. Antonio, de la misma manera, es un gusto, una satisfacción. Hace exactamente 2 años y un poquito estuvimos acá charlando sobre neuroeducación de excelencia en mi anterior viaje a Colombia y bueno, en esta circunstancia, la inquietud de esta amiga en común que tenemos, que es Liliana, permitió que llegue nuevamente a Colombia y tratar este enfoque desde una perspectiva distinta, trabajando la mente del ciudadano para la transformación de la ciudad. Así que para mí es un placer estar acá y hacer este aporte, sobre todo en las fechas que además coincidimos ahora, donde se celebra y se recuerda tantas cosas históricas para Cartagena. Sí, es cierto, es un momento coyuntural muy importante, donde en una ciudad que necesita realmente una transformación, en una ciudad que está viviendo una crisis política complicada y de ahí para atrás las arandelas que vengan. Entonces creo que es un momento muy importante, muy significativo. ¿Cuáles son las expectativas con las que llega Jimmy y qué va a poder encontrar la gente hoy cuando llegue a tu conferencia? Bueno, hay una ventaja, a diferencia de la anterior oportunidad, ya he tenido mucha más cercanía con lo que es la cultura, la idiosincrasia y el espíritu del cartagenero, lo que significa esta ciudad, y obviamente uno se va enamorando, como dice el eslogan de la Fundación Enamórate de Cartagena, y me incluyo entre esos que se enamoró de la ciudad, por eso vengo con el mayor de los gustos. El tema de esta noche, por supuesto he podido a través de los medios seguir que hay una crisis de tipo política en la ciudad en particular, que además sale en todos los medios y afuera lo vemos también. Y me parece que eso, más allá de tener responsabilidades con nombres y apellidos, es la consecuencia de una apatía ciudadana en varios aspectos. Y eso no es culpa en general. Lo que pasa es que en América Latina estamos como que acostumbrados a esquivarle el bulto y cuando aparece el problema todo el mundo tiene la culpa y la gente no empieza a asumir su cuota de responsabilidad que le toca. Y muchas veces creemos, y eso es un tema mental, es otro paradigma, que la función ciudadana se limita a ir a emitir un voto, cuando en realidad el ciudadano se construye a lo largo de toda su existencia, y eso que en la fundación llaman el metro cuadrado es fundamental. El metro cuadrado no solamente es para plantar un arbolito y limpiar tu acera, ese metro cuadrado está en la mente, en todas las acciones de socialización y, como yo le vengo a denominar ahora, de evangelización de una cultura ciudadana. En América Latina tenemos una historia muy asistencialista. Queremos que el Estado no solamente te resuelva los problemas del país, de la región, del departamento, de tu municipio, de tu barrio, de tu calle, de tu casa. Es más, queremos que nos ponga hasta el arbolito en la puerta. ¿Y qué es lo que hace el ciudadano? Y en la medida que nos creamos ese paradigma de que tenemos una cantidad de derechos y no tenemos obligaciones, es más, dice, si no es mi obligación, para eso le paga al funcionario público. No, el ciudadano tiene una obligación per se
en poder aportar en este proceso. Y las crisis institucionales son el resultado de crisis mentales colectivas. Ese es el resultado de crisis mentales. Entonces, en realidad no te gobierna una persona, te gobierna el paradigma de esa persona y quienes lo acompañan, pero esas personas que llegaron ahí son el resultado de los paradigmas colectivos de la sociedad. ¿Dónde tú creerías que tenemos el máximo problema de esa transformación ciudadana que tanto se requiere? ¿Por dónde debemos comenzar? Ok, algo que es transversal a todos los problemas de la sociedad y curiosamente es la quinta rueda del carro en la sociedad contemporánea latinoamericana. Solamente te voy a pasar un dato estadístico que a mí me llamó mucho la atención, que en estos 2 años, al estar dedicado a esto de lleno, me permitió entender. En una media, no tengo el dato exacto puntual de Colombia, pero digamos que vamos a manejar una media latinoamericana. El presupuesto de educación en América Latina en promedio no supera entre el 7, en los más altos, al 8% del presupuesto general de la nación en América Latina. Sin embargo, la población en edad estudiantil de nuestro continente representa el 20% de la población. Y lo que nos olvidamos todos, que ese 20% es el 100% de nuestro futuro. Entonces, tú fíjate, tenemos asignado un 7 u 8% de presupuesto al 100% de nuestro futuro. No podemos pedir otra cosa. Ahí está el resultado. Fíjate, yo estoy desde México hasta Argentina, vivo recorriendo el continente el año completo, donde llego problemas con los educadores. Y lo más interesante es que los educadores, para poder hacerse escuchar, bloquean calles, hacen cortes de ruta, etc. Y se supone que ellos son el modelo que los alumnos tienen que ver todos los días en clases y están automáticamente entendiendo que esa es la vía para poderse hacer escuchar. Entonces, en la medida que tengamos más presupuesto militar que educativo, no podemos pretender otro tipo de sociedad. Y no por eso vas a descuidar la seguridad de la gente. Pero la inseguridad es una consecuencia de un problema educativo, con lo cual seguimos en un círculo vicioso. Entonces, mientras no tengamos una profunda reflexión a nivel individual, y el latinoamericano tiene, y en Colombia no es la excepción, tenemos que cambiar esa mente asistencialista, que todo nos lo resuelvan de afuera. Es más, el ser pobrecito se ha vuelto una industria. La mendicidad es una industria en América Latina. ¿Por qué? Porque te llega financiamiento y cooperación de todos lados. Y es una manera en que en América Latina nos generamos otro tipo de... La peor de las dependencias, mi querido Toño, no es financiera, es mental. Y peor si tú misma te la estás programando. Entonces, si tú a tu siguiente generación y a la subsiguiente le enseñas desde tu casa que eres pobre, te quedas pobre, estás por hecho. Entonces, y la pobreza no es el resultado de un tema financiero, sino de una falta de actitud a entender que tú debes resolver tus problemas. Muchas veces, Jimmy, hay un detalle, cómo funciona, no sé cómo decirlo, pero en esta pirámide de la vida, no sé, de ese día a día que tenemos, hay una cabeza y empieza a generarse una descendencia hacia la población. Sin duda. Y llega un momento donde incluso la masa del medio, del centro, se empiezan a dar cuenta de algunos detalles, pero ¿cómo logramos que se transforme o cómo lograr que esa persona o ese pequeño grupo que nos dirige, ¿verdad? En este caso como una ciudad como Cartagena, donde uno tiene hasta identificado cuáles son esos factores dañinos que nos perjudican, pero que siguen ahí y continúan ahí, y ¿cómo es que dicen? Colorum, seculorum, por seculorum y demás. Por los siglos de los siglos, amén. Y Exacto. no hay transformación porque tampoco les conviene. Y a muchos de aquí en esa zona de confort tampoco les conviene, porque entonces ya no va a tener los 4 meses mi hijo el trabajo, ya no voy a tener la tejita para el techo, Sí, ya no voy a lograr. resuelven Sí, el día sí. y no piensan en el futuro. O sea, no se ¿Cómo? enfocan sino en vivir y resolver el momento, porque de todas maneras va a llegar una persona que va a liderar un proceso por unos años que no me va a servir para nada. Entonces, que me resuelva el día para yo por lo menos ganar algo. Sí, Una exacto. mentalidad muy pobre. Y están las dos vías, ¿no? Exacto. Están las dos vías. Esta persona que no cree que va a haber cambio y aquella que está arriba que no le interesa que exista un cambio. ¿Cómo se lidia con eso? Bueno, hay un tema que es uno de los aspectos que debemos educar en la ciudadanía. Primero, cuando tú le preguntas a la sociedad, ¿qué entiende usted por política? Es una palabra que si en América Latina, es más, ¿por qué en América Latina está complicado decir que eres político? Porque si analizas la percepción, una cosa dijiste hace rato, si yo busco política en el diccionario voy a encontrar un significado literario de la palabra, pero eso es una cosa y otra cosa es el significado en la mente de la gente. Detrás de la política si le preguntan a un ciudadano de a pie en este momento,
te va a dar la lista más interminable de adjetivos calificativos si le preguntas qué es para usted un político o la política. ¿Por qué no entra en política? No, porque yo me embarro, porque me mancho. O sea, perfecto. Ahí te va determinando qué es una percepción. Y segundo, lamentablemente en nuestro continente, la política no es un medio, es un objetivo concreto. Es más, de objetivo pasa a ser meta. ¿Qué sucede? El objetivo de llegar a tener poder político es cortoplacista. En América Latina queremos, y peor en esta sociedad tan avanzada con las tecnologías y los medios de información contemporáneos, queremos que todo se resuelva ahora. La generación millennials, que son los chicos que el 2018 tienen ya edad para votar, que nacieron en este milenio, tú fíjate, para ellos la concepción de lograr éxito en la vida no lo pueden imaginar a 5, 10 años. Tú agarra tu Facebook, te van a llover publicidades de cómo hacerte millonario antes de los 25. En ejercicios piramidales, en proyectos, invierta en esto, invierta en otro. Acuérdate, la generación nuestra, si te hacías más o menos acomodado antes de los 40 estaba aplaudido. Después bajó a los 30, ahora millonario, había el libro Millonario entre los 30 y ahora antes de los 25 y te invaden. Entonces, en la mente de la gente ahora lo único que existe es el éxito en el corto plazo. Y el problema es que el éxito está directamente asociado al dinero y no a la educación, no dándonos cuenta que el éxito es el resultado de un proceso de educación acumulada previa. Entonces, en ese contexto se ve reflejado en la política. La política se ha vuelto, ¿no es cierto?, una meta y no un medio. Nosotros elegimos a alguien para que administre circunstancialmente por un periodo de tiempo el futuro. Estamos hipotecando el futuro de una sociedad. Pero el que llega ahí no llega para ese fin, sino llega porque debe recuperar lo que invirtió para llegar ahí. Y a partir de ahí se arma un tejido social muy curioso para justamente, primero, lograr ese objetivo y si me alcanza el tiempo para el resto. Por supuesto, hablo de una generalidad en América Latina. Entonces, el ciudadano ha entrado en zona de confort también en entender y aceptar que esa es la política. ¿Qué decía Aristóteles? La política es la palabra más sana del mundo. El concepto aristotélico de la política es sencillamente dedicarte a servir por el bien común. Entonces, podría ser hasta artística la política. Pero en este caso en América Latina lo hemos entendido al revés. Y en el caso, aquí quiero puntualizar un ejemplo muy interesante. El otro día en México me preguntaban, ¿y cómo hacer entonces para saber a quién elegir? Porque finalmente ya están casi los mismos candidatos que van rotando. Y en realidad, y no quiero exonerar de culpa a los candidatos, porque yo ni los conozco. El candidato, aunque parezca curioso, no es necesariamente el culpable. Es la manifestación expresa de una circunstancia social que vive de cierta manera y que ha entendido su realidad y que acepta tener candidatos bajo esa lógica. Tú fíjate, yo lo pongo como el ejemplo porque tú sabes que me gusta mucho la aviación. ¿Qué ocurrió? La desgracia que ocurrió con Germanwings hace un par de años en Alemania. ¿Dónde estuvo el problema? No pudieron detectar problemas de desestabilidad emocional en el copiloto, que mientras el piloto entró al baño, pegó la puerta, no pudo entrar y viste la desgracia. Se tiró el avión entero con todos los pasajeros. Y yo me pregunto, después de eso, las medidas de control psicológico, mental, a todos los capitanes y tripulación de un avión aumentaron. Mi pregunta es, si en las aerolíneas, obviamente un piloto y un copiloto asumen la responsabilidad de pilotear una nave porque llevan 100 y pico de vidas a bordo, mi pregunta, ¿no será igual o más importante llevarle un control de estado mental, que no quiere decir psiquiatría, que no es lo mismo, para evaluar a alguien que quiere ser candidato de tu ciudad o de tu país? Pregunto yo, ¿no será más importante la nave del Estado donde no tenés 150 pasajeros? En Colombia tenés 50 millones de pasajeros. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que te va a filtrar un estudio de esa característica? No es si el tipo se va a suicidar o no. Los perfiles hasta de egocentricidad, los perfiles de solidaridad, los perfiles de predisposición a colaborar al prójimo, incluso la estabilidad emocional familiar. Incluso, normalmente en América Latina te piden el prontuario judicial. Por favor, discúlpeme, los prontuarios judiciales en América Latina son perfectamente cocinables a la hora de hacer política. No es tan importante tu prontuario judicial como tu perfil emocional. Estamos hipotecando el vuelo de nuestra nación al piloto y al copiloto sobre la base de un perfil emocional que además en América Latina se llega ahí arriba sobre la base de manejar las emociones y no la lógica. Mencionabas algo bien significativo para nosotros y siempre lo hace Liliana como líder de la Fundación Cartagena al 100% y las actividades que promueve en la ciudad.
el metro cuadrado. Cada quien es responsable de su pedacito y desde allí, con sus pequeñas acciones, yo desde mi metro cuadrado, tú desde el tuyo, Toño desde el de él, poder construir una mejor sociedad. Entonces, digamos, el seminario, la conferencia de hoy está enfocada a que la gente de una u otra manera comience a cambiar su chip, porque también sabemos que no es darle una pastilla y que se le quite el dolor de cabeza, sino hacer un proceso de transformación. ¿Qué buscamos? ¿A qué le apuntamos? O sea, ¿a qué tipo de público? ¿A qué gente? Bueno, en el tema ciudadano, esa es la ventaja, posiblemente es uno de los pocos temas donde realmente el universo se te amplía. Soy convencido de que, al igual que en la adicción al alcohol, a las drogas, mientras tú no desees curarte, el entorno no lo va a hacer. Por supuesto. Es una decisión de orden personal. Y estamos muy focalizados en que todo sea científico, hoy por hoy hasta para estas cosas. Y mira, yo vengo del lado científico, pero alguien que está en la ciencia te lo dice. La ciencia sin conciencia no sirve. Entonces, lo primero que tenés que hacer es conciencia y después hacer ciencia. Y lo que vamos a hacer hoy es eso, conciencia, padres de familia, educadores, es muy importante. Le dicen, educadores solamente tienen que ser profesores. No, Toño, tú eres educador, Caro, tú eres educador. Están en cámaras todos los santos días. O sea, no necesitas un pizarrón para ser un educador. Para enseñar eres algo, modelo de ¿sabes? acción. Este programa, que por ahí rompe un poquito el esquema de lo que habitualmente se hace en la mañana, va a generar un impacto. Así la persona no asista. Ojalá hoy día vaya muchísima gente, además que el espacio es libre para poder asistir. Pero dejamos sembrado un concepto de reflexión. Tú no vas a poder cambiar las acciones de tu vida si primero no has hecho una reflexión de lo que eres hoy. Ese análisis del ser, saliendo de la metafísica, parte por tus acciones de todos los días. Entonces, hoy por hoy, educador tiene que ser aquella persona que no necesariamente esté frente a un pizarrón y tenga la predisposición de cambiar su metro cuadrado. Padres de familia, profesores, ciudadanos de a pie, universitarios, estudiantes, profesores, arquitectos, ingenieros, cualquier persona, incluso el guardia de seguridad, todos que tengan el deseo hasta de cambiar su familia. Porque la neuroeducación, saquémosle el neuro, es simplemente un proceso de entender estratégicamente cómo cambiar las emociones del resto a través de tus acciones. Una pregunta. Tú mencionabas algo que es muy cierto. Está el piloto con el copiloto. Dirigen el país una empresa, un lugar, ¿no? Porque esto Se no... refleja en todo. Se refleja en todo. En el avión van una serie de pasajeros. Llámense ciudadanos, ¿verdad? Llámense hijos, mamá, papá, ¿verdad? Van las personas manejadas por esos dos pilotos. Pero ¿qué responsabilidad le cae al avión? Claro, esto me hace recuerdo un poco al 11 de septiembre. El día de mi cumpleaños. No Gracias puede por pensar ser, en eso, bonito. Jimmy. ¿Viste? Eso no habían pasado off the record, eso la teníamos hablando. No puede ser, horrible. Eso me hace Sí, es recuerdo. terrible, yo sé, nunca lo olvidarás. Ahora cada vez que menciones el 11 de septiembre pensarás en mí. Sí, claro, no, dalo por hecho. Lo tenemos acá lo presente inmediatamente. Ok. Fíjate el 11 de septiembre lo que ocurrió con lo que pasó en Estados Unidos. Luego de las dos primeras torres que se bajaron, hay un tercer avión que tenía rumbo a Washington aparentemente. Sí. Y un poco responde a por qué ese avión no llegó a cumplir ese objetivo de desastre. Porque quienes tomaron acción fueron los pasajeros. Sí, claro. O sea, en algún momento, obviamente no terminó como hubiéramos deseado, pero llega un momento en que no podés esperar que los locos de adelante se hagan cargo de tu vida. En último, como ocurrió en el inicio de la independencia de Colombia, a veces es necesario que tu vida esté en juego para cambiar el destino de la historia de los demás. Entonces, ese proceso, de alguna manera, hoy este contexto lo vamos a aterrizar en algo mucho más civilizado. Pero si bien no es necesario que hoy día ofrendes la vida en algo ciudadano, pero sí estás tomando acción. No podés esperar que siempre adelante te lo piloteen. Entonces, no hay parte más importante en las decisiones del ser humano que la posibilidad de reconducir si es que te has dado cuenta que has tomado una decisión incorrecta. Y no necesariamente tiene que ver eso con un tema electoral, sino que en la medida que eduques la conciencia, vas a exigir que las personas que lleguen a administrar los destinos de tu ciudad, de tu región, de tu país, como primer requisito ni siquiera sea tener un cartón académico, sino tener conciencia. Porque fíjate, Toño, la parte de la falta de capacidad técnica, eso se soluciona. ¿Cómo solucionas la falta de conciencia? Finalmente la política, no sé, creo yo, es una consecuencia del ser cotidiano del hombre como tal, ¿no? Exacto. De una conducta de vida que tú llevas. Entonces, todo el tiempo diciendo que el político, pero bueno, y el padre de familia, y el jefe, y el gerente, y el dueño de un almacén, ¿verdad? El maestro de la escuela. O sea,
esos cargos o esas funciones o esos roles cotidianos que hacen parte del crecimiento de muchas personas, pero todos lo asumimos y lo miramos desde la perspectiva de es que el alcalde no sirve. Y entonces el profesor cerró un billete, pero es que la alcaldía. O sea, terminamos siempre vapuleando el sistema, pero nosotros entramos al sistema. Yo siempre digo aquí lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el bandido que se robó 1.000 millones de pesos y el que se pasa la cuenta de cobro, el papelito del vale de la caja menor por 5.000 cuando se gastó 2.000? Se lleva 3.000 pesos de más, ya que él se llevó 7.000 millones de más. Pero la acción es la misma. Exactamente. ¿Qué nos cae a nosotros en nuestra conciencia para transformarnos y empezar a entender que tenemos que tener un argumento diferente de vida? Exacto. Estamos caminando por donde no es. Mira, el político más cercano que vas a tener no es el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente. Eres tú mismo. El padre de familia es político. El jefe de barrio, o director de barrio, o presidente de unidad vecinal es político. El subalcalde. Todos somos políticos desde la perspectiva aristotélica. Porque el verdadero político, independientemente sea rentado o no por la administración pública, es aquel que asume responsabilidades por el interés común y ajeno. Un padre de familia, desde el momento en que decide tener hijos, pasa a él a ser no prioridad, sino pasan a ser prioridad sus hijos. Y esa cadena la tenemos que estructurar el tejido social desde abajo y no que nos lo resuelvan desde arriba. Si te das cuenta, Toño, cuando empezás a armar una estructura social de conciencia desde abajo, imagínate, prácticamente el que está arriba lo único que tiene que hacer es administrar un proceso que ya viene predefinido por la misma sociedad. Mientras no reeduquemos ese paradigma de dependencia de la cosa pública para que nos resuelva hasta el arbolito que nos falta en la vereda, no va a cambiar el proceso. Y tú dices, es un círculo vicioso del cual formamos parte todos los días. Es más, y lo alimentamos como un cerdito en la granja. Así es. Porque además, no solamente que le exigimos, lo vacionamos, y cuando nos regala algo lo aplaudimos y hacemos fiesta y todo aquello. Entonces, cuando un político, una autoridad te realiza una obra, no es motivo de celebración. Pero ¿cómo será que estamos en Latinoamérica que ya lo celebramos? Hasta decimos, ay, no importa que robe, pero por lo menos hizo esto. Pero te das idea al extremo que estamos. O sea, ahí ya te dice todo. Estás validando socialmente la corrupción. Yo siempre he dicho, en América Latina, con este tema del populismo que está puesto tan de moda en los últimos 15 años, mis estimados amigos, en América Latina y en el mundo no existen guerras ideológicas, son metodológicas. No hay derecha, no hay izquierda, eso es mentira. Lo que hay es corruptos y no corruptos. Eso es lo que hay en este tiempo. Sí, corruptos y no más corruptos. Bueno. Y unos que no estamos ahí. En vez de haber corruptos, necesitamos que haya gente correcta. Sí. Exacto. Sí, es lo que... Y la corrupción no necesariamente es un tema de dinero. Una acción, por ejemplo, como lo que acabas de decir, de facturar adicionalmente para bajar algo, eso es una corrupción emocional desde ya. Y estás educando las siguientes generaciones con ese proceso. Si eso lo asumes como normal, como verdad para ti, para tu familia, imagínate lo que te queda en la siguiente generación. No se olviden el ejemplo que ponía al iniciar la entrevista. Si estamos invirtiendo no solamente dinero, sino tiempo y dedicación en tan poca cuantía, en ese 20% de población, y no te olvides, con los valores que eduques hoy, serás gobernado mañana. Entonces no pretendamos cambiar si no estamos cambiando los valores ahora. Y la educación, si bien es algo de largo plazo, pero por cómo se viene la sociedad contemporánea, se termina convirtiendo en algo de corto plazo en términos de resultados. Aquí decimos, no, es que el cartagenero es un bacán, es folclórico, es alegre, es dispuesto y demás. Y entonces uno va a ver una marcha, porque estamos en desacuerdo Sí, claro. con algún caso, con el gobernante o con el banco, y uno ve el banco lleno de papel. Sintracolrobozón, no sé qué, los sindicatos y la cosa. ¿Cómo Pero se llama el todo- sindicato? Sintracolrubuzón, Ok. no sé, cualquier No, cosa. para tenerlo en cuenta por si Es una no lo vaina encuentro. loca, ¿no? Una cosa loca. Ajá. Pero todo termina en pachanga, Sí, claro. ron, Por desorden, supuesto. y en un Sancocho y de meeting todo. que yo, si yo fuera el jefe, qué guay va para eso, loco. Pero Claro. se andan es en una rumba al carajo tomando ron. Y finalmente llegan al lugar, al puesto donde y reclaman, ahí sí, como con una óptica, pero pon bombo, súbeme la alegre. Esa identidad que tenemos nosotros, entre comillas, que decimos que somos alegres y demás y tal, ¿no nos está perjudicando también? Claro,
ahí está el tema de la conciencia, mi querido Toño. Algo es muy simple la palabra, pero en el fondo es eso. ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Estás haciendo por reivindicar una causa o porque sabes que ese es solamente el medio para llegar a la juerga y a la rumba? Entonces yo a veces prefiero que sean 5 y no 500, pero que vayan con una conciencia real de lo que se está reclamando o lo que se está solicitando o finalmente lo que se está proponiendo, porque ese es otro problema. En América Latina todo el mundo reclama, pero nadie propone. Entonces, ahí está el idea. Para reclamar somos expertos y bueno, pon soluciones. No, si tu solución es terminar en una rumba, nunca vamos a salir del círculo vicioso. Y eso pasa mucho en la cabeza. Todo parte de ahí. Las emociones, tú fíjate que hay un estudio muy interesante que nos demuestra que la mejor manera de aprender cualquier cosa en la vida, no necesariamente entre un aula, lo que aprendas en la vida, y ustedes lo saben, hasta en tus relaciones personales, las emociones son el mejor vínculo para poder garantizar aprendizaje. Cuando charlas con alguien y dices, no, yo no me vuelvo a casar nunca, ¿pero por qué? O sea, no, es que ya aprendí con sangre. No, para un ratito, o sea, la circunstancia de la vida que te llevó a pasar un mal momento no quiere decir que lo que venga necesariamente sea así, pero nuestro cerebro arraiga una experiencia emocional como una verdad absoluta que además se va a repetir. Entonces blindas emocionalmente una futura relación, blindas emocionalmente una circunstancia, blindas emocionalmente las cosas, y curiosamente en la política eso no ocurre. Mírate, ahí a eso quería llegar, en la política eso no ocurre. Alguien que te administró, te robó y te dejó en calzoncillos, por darte un ejemplo. Y después lo vuelven a elegir. Entonces, ¿cómo explicas eso? Entonces, nosotros, es un tema hasta antropológico en América Latina, pareciera que la victimización es parte, que es un problema mental, definitivamente a nivel colectivo, es algo necesario pero para alimentar tu juego ciudadano y político. Porque si no eres víctima, no tienes enemigo y no tienes cómo retroalimentar el proceso político de todos los días. En una población de 50 millones de habitantes, donde acceden a la educación un porcentaje, ven mencionar, muy pequeño. El 20% de la población está en edad estudiantil. Pero hay que mirar las posibilidades reales de profesionalismo en esas personas que están en ese 20%, que incluso mucho de ese 20% se va a quedar en el camino, Sin que duda. no va a poder seguir estudiando, por lo que sea, por factores del entorno de su barrio donde tiene problemas socioeconómicos trascendentales, por accidentes, violaciones, bueno, cantidad de cosas. Escasez, recursos, muchas cosas. Llega un momento donde el que accede y puede estudiar se deja permear por un sistema, ¿verdad?, que está contaminado, y aquel que no puede, pues simplemente ve que como el sistema no sirve, pues simplemente se deja arrastrar y se deja llevar. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque finalmente la conciencia, yo creo que todos en el fondo tenemos una conciencia. Te pongo un ejemplo. Si yo una vez le fui infiel a mi mujer, por ejemplo, ¿verdad? No, hace muchos años, ¿verdad? Y yo tengo la conciencia Menos mal que ya se fue para trabajar. de que yo la embarré. Para que o sea, no yo lo la recuerde, estoy embarrando. pues. Yo soy consciente que la estoy embarrando. Pero sin embargo, me gana el deseo. Me gana la pasión Ñau. de algo. De la diferencia, de la novedad. Pero yo soy consciente, ¿ah? Soy consciente, soy buen tipo, buena gente, querido, demás, pero... Y la quiere, coño, párale y bola, quiere la y demás. quiere, buen papá y todo, sí. Y tal, y buen padre, y la carreta. Oh, eso fue pasado, Pero, ya, eso no es nada. no, pero déjeme Espero terminar que no esté viendo el programa. Estoy tratando de dar el ejemplo. No, pero estamos hablando de novios, ¿no? Entonces, estoy tratando de poner el ejemplo. Entonces, el tema es muy simple. Yo soy consciente de ello, ¿verdad? Pero también tengo una conciencia limpia, entre comillas. Y es donde está la ética y la integridad realmente, donde uno no, o es una cosa o la otra, pero realmente no estoy siendo íntegro, ¿verdad? O sea, completamente. Y la sociedad se está dejando permear de una, entre comillas, conciencia sana, pero que no lo es tal. Te hago la pregunta porque desde lo neuroeducativo, ¿cómo podemos hacer que la gente limpie la conciencia realmente y actúe con una conciencia clara? Cuando tú me preguntas a mí, yo te voy a decir, hey, yo soy un buen tipo, excelente, pero la embarré. Sí, claro. Y quizás el otro la embarró en el trabajo porque el hijo tiene que ir a la universidad y dice, coño, yo necesito que el pelado, necesito 2 millones de pesos más porque es que la universidad y tal, y no está de más, yo voy a aceptar esta comisioncita, no le está haciendo daño a nadie, pero la está aceptando. Claro. Y ahí, pum, se dejó permear. Pero ¿cómo evitarlo
para que tengamos la verdadera conciencia, porque en eso vamos a estar todo el tiempo y en el círculo vicioso, dándole vuelta a la vida. Es un círculo totalmente vicioso. Bueno, inclusive, fíjate, has tocado temas que podrían tener una arista teológica en la discusión, las iglesias. En este tema posiblemente podamos generar hasta una pequeña polémica. No es que no sea indispensable. Una persona atea no necesariamente es mala persona, es simplemente el resultado de una creencia. Total. ¿No es cierto? Sí es. No tenemos que estigmatizar eso. No. Entonces, el bueno o malo, que es el yin yang famoso, casi siempre ha estado relacionado a la religión. No necesariamente debe ser así. Y lo bueno o lo malo tiene que ver con la conciencia de la misma naturaleza. El planeta hoy nos está pasando factura precisamente la falta de conciencia. Total. Ese es un ejemplo de lo que estamos cosechando. Y esa es una cosecha de una falta de conciencia colectiva a nivel global, ¿verdad? Entonces, eso cuando lo empezamos a traer, a aterrizar en lo pequeño. Pues fíjate que cuando uno empieza a hacer ese trabajo de conciencia, tiene que ver con tus propios paradigmas de lo que definitivamente consideras dejar como un legado. Ese pequeño, como tú decías, no le hago nada daño a nadie. Ese es el resultado de cómo tú percibes la verdad. Y la neurociencia, que es un poquito por donde va la pregunta, la neuroeducación, pero en realidad más que educación es neurociencia aplicada a la educación, podemos aplicar a las ventas, inclusive a comercializar fe, porque hoy día está de moda hasta eso. Está focalizado en cómo tú puedes trabajar incluso de manera interior tu conciencia de una manera más estratégica. Había un refrán que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. La realidad que vivimos hoy, Toño, es cocodrilo que se duerme, lo vuelve en cartera. Así estamos viviendo. ¡Ay, qué divertido momento! Sí, Claro. cartera, zapatos, billetera, Claro. cualquier accesorio. Porque la sociedad está tan Sí, draconiana es horrible. en todos los escenarios laborales, profesionales, los espacios son tan peleados que ya no te lleva la corriente, o sea, te vuelven cartera o billetera. Entonces el ser humano cada vez está haciendo menor uso de esa poca conciencia que pueda tener y cualquier acción empieza el cerebro a justificarte. Por ejemplo, y también la educación es una creencia, porque si tú me dices, ay, sí, la embarré, que le fui infiel a mi mujer, pero ¿qué pasaba si eras árabe? ¿Cómo manejamos? La conciencia es una parte de creencia también. Pues si podés tener 10 mujeres, lo que tu presupuesto te dé para mantenerte en Arabia Saudita. Entonces ahí la conciencia pasa, está en función a una creencia que hemos heredado inclusive antropológicamente. También parte del entorno, ¿no? Es parte del entorno. Pero de todas las creencias, yo considero que en el tema ciudadano y en lo personal tenemos que hacer una bifurcación necesaria. Porque si no, inclusive vamos a poder entrar al tema de la comunidad LGBT y imagínate, vamos a terminar en un análisis súper disperso y atomizado de lo que es correcto o no es correcto. Pero lo que en el tema del poder ciudadano debe converger todo. O sea, creyentes, no creyentes, religiosos, no creyentes, miembros de la comunidad LGBT o no, lo que tú quieras. Pero mientras no entiendas de que en la medida que tú no lo consideres sagrado el interés de la sociedad, que no debes tocar un peso que es el fruto y el esfuerzo de los aportes del ciudadano y que tu verdadera función no es atornillarte en el poder y que tienes que ser claro que tú estás ahí para administrar el progreso del resto y no para enriquecerte, el proceso no va a cambiar. Entonces, la neuroeducación tiene que trabajarse, obviamente va a ser un proceso de largo plazo, pero tenemos que hacerlo desde casa. Porque si yo, por ejemplo, al niño le digo, toma 10 pesos porque me estás jorobando demasiado, vete y cómprate unos caramelos, o vete a jugar a las maquinitas para que me dejes ver tranquilo mi programa de televisión, ya estás enseñándole... Exactamente. La tablet. La tablet. Celular. Estás comprando la conciencia de tu hijo. Cuando lo correcto era dejar de hacer lo que estés haciendo y sentarte con él a ver por qué rayos está enganchado tanto en el tablet. Juguemos, dialoguemos. Tenés un papá en 3D, aprovéchalo. ¿No es cierto? Tenés un hijo en 3D. Real, no es ficción. Entonces, desde el momento en que estamos comprando la conciencia de tu hijo con una tablet, o porque no tuviste el tiempo de darle la atención durante un periodo de tiempo que no estuviste, ya sea por trabajo o lo que fuese, en ese momento estás fomentando la corrupción en otro escenario, pero que 25 años después termine en lo que vemos hoy en día. Sé que el tiempo es corto, pero una pregunta más. Claro que sí. Suponte que en este momento te está viendo una persona en casa. Una persona muy humilde, quizás hoy no tiene para desayunar, ni almorzar, ni comer. No tiene nada, nada. Y ya le empezaron a dañar el oído. A decirle, mi amor, ofrecerle mira, la teja, el pendiente abanico, el que mercado. por aquí va a pasar en estos días Pedro Pérez. Pedro Pérez. Y Pedro Pérez te va a dar 100,000 pesos y te va a regalar
esas 3 tejas rotas que tienes porque tú mereces un mejor futuro. Porque tú mereces que tu vida esté mejor. Y él te va a cambiar la vida. Y tú Y vas te a va- y vas a poner ver, 10 mira, votos. te está dando estos 100,000 pesitos, pero acuérdate, es Pedro Pérez y tienes que ir a votar por Pedro. Y tú y toda tu familia. Y, Claro. y me vas a hacer una listica, yo lo vengo a buscar en un carro, lo llevo y demás. Y ese día no van a tener problemas porque le voy a dar 10 sándwiches con 10 juguitos de naranja porque nosotros estamos muy interesados en ustedes. Y le venden una persuasión y una neuro Político, no marketing político, total. Sí, total. y los vuelven nada. A esa persona que te está viendo, ¿tú qué le dirías? Bueno, esa persona hay que hablarle en sencillo. Si la tuviéramos en este momento en pantallas o al frente, y sé que nos deben estar viendo muchos de aquellos. Seguramente. Lo más doloroso que le puede pasar, y lo veo por sus propios hijos, así hoy te falte la teja, si te van a regalar el pescado y no te van a enseñar a pescar, en realidad te están engañando. Porque te están solucionando un problema de corto plazo. Y no hay peor manera de enfocar la vida si no asumes tú que debes enfrentar un tiempo de adversidad. Y yo lo llevaría a ese señor al aeroparque un ratito, o por lo menos cuando despegue un avión. Por un proceso de ley física, ningún avión despega con el viento a favor. Todos los aviones despegan con el viento en contra. Con lo cual, el éxito, hoy te doy de comer por 2 o 3 días. El día de mañana vas a seguir con las 3 tejas rotas, vas a seguir sin el juguito y vas a seguir sin nada porque se acabó el asistencialismo. Ya llegó otro al poder. En cambio, si hoy ese es un pequeño esfuerzo, preferible que tengas la teja rota una semana más, pero que entiendas que tú puedes empezar a cambiar tu destino educando a tus hijos y saliendo a emprender cualquier cosa. No hay empleo que no sea digno en el mundo. Lo que no es digno es robar. Entonces, ese proceso hay que evangelizarlo, porque esto es casi como cuando los españoles llegaron con la Biblia. Tenés que evangelizar la conciencia del esfuerzo para conseguir resultados, porque de esta manera estamos poniendo el éxito por delante del sacrificio, porque para esa persona tan humilde, las 3 tejas, el juguito y el pan es éxito. ¿Qué sucede, mi querido Toño? Caro, el éxito nunca puede ir delante del sacrificio, jamás. La única vez que el éxito está por delante del sacrificio es en el diccionario. Lo que hay que enseñarle a esta gente humilde también, yo por ejemplo tengo un ejercicio muy interesante con ellos. ¿Cuál es? Es el tema de rebautizar su fecha de cumpleaños. Siempre les pregunto, ¿cuándo naciste? ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? Hay algunos que, viste, hasta se olvidan porque ya son mayorcitos y sacan su cédula de identidad, cumplo tal fecha. Ok. Entonces le digo, Yo no me olvido. es tu única fecha. Te propongo que tengamos una segunda fecha de tu cumpleaños. Pero ¿cómo así, señor? ¿Otra fecha me va a...? Pero claro. Le digo, el día que tú dejes de depender de que te regalen cosas, ese día volviste a nacer. Porque el día que aprendiste a conseguir resultados, aprendiste a pescar y no a recibir el pescado, ese día celebra tu segundo cumpleaños. Porque ese día te habrás dado cuenta para qué naciste. Naciste para transformar la vida de tus hijos, y si hacemos eso con cientos de miles de personas estamos cambiando la sociedad. Mientras tanto, tu cumpleaños no tiene sentido. Cuando encuentras sentido tu existencia en algo tan simple como no depender de los demás, ese día tenés un segundo cumpleaños que es el que realmente amerita celebrar. También van a poderlo ver en Cartagena Noticias a la 1. Si de pronto usted llegó un poquito tarde a la sintonía, para recordarle todos los datos para que usted pueda asistir. Entonces ya finalizando Amanecer Cartagenero, al banquillo de los acusados para que los televidentes de Canal Cartagena también puedan ver y puedan asistir. Sobre todo allí vamos a estar, claro que sí. Recordemos a la gente, ¿de dónde eres tú? Yo soy boliviano de nacimiento, me considero un ciudadano del mundo, he vivido en 6 países distintos, 5 de Latinoamérica, 1 Europa del Este, he recorrido 38 países De eso así. y amo este continente más que nadie. ¿Algún día podremos tener una conciencia muy europizada? Con las maravillas que tenemos de nuestra herencia prehispánica, lo dudo, pero sí considero que en todo caso podríamos exportarles. Sí, sí, sí. Me encanta, estamos Prehispánico. completamente de acuerdo. Esa trilogía entre negro, indio y español, mi hermano, eso es bravo. Y dígame si no es así. Yo considero que es el mejor y el más valioso legado que pueden tener ustedes acá y que tenemos en América La Latina. herencia. Sí, es un legado fantástico, pero es una combinación, es una TNT. No, totalmente. Marca Acme. Es muy Todo explosiva. depende de cómo administres la mecha. Maravilloso. Me ha Oiga, encantado. Gracias, Jimmy. No, Toño, Me un encanta. placer. Esta es tu Lili, casa, Jimmy, cuando Muchísimas quieras. gracias, un verdadero placer. Nos vemos mañana, se les quiere mucho, mi Dios me le bendiga. Ay, estamos en Hasta fiesta. mañana. Un beso para todos. Cuídense. Feliz Amanecer Cartagenero. Chao.